vamos a hablar acerca de los ensayos estandarizados para piezas de materiales poliméricos fabricados mediante fabricación aditiva. Para poder entender esta temática, vamos a definir ciertos conceptos que nos permitirán una mayor comprensión. Bueno, hablemos sobre el concepto de un ensayo estandarizado. Los ensayos estandarizados son todas las pruebas que tienen como propósito determinar las propiedades mecánicas de un material. Además, analizan las cargas mecánicas de un material hasta su rotura o hasta una determinada deformación. Asimismo, existen organismos internacionales que tienen como objetivo encargarse de redactar estos estándares. Una de estas organizaciones son la ASTM. También le podemos encontrar la ISO. Bueno, hablemos de los polímeros. Los polímeros son macromoléculas que se encuentran formadas por moléculas más pequeñas, las cuales son llamadas monómeros. Estas se encuentran unidas entre sí por medio de los enlaces covalentes. Hay que tener en cuenta que los materiales poliméricos se caracterizan por ser flexibles y aislantes de electricidad y calor. Hablemos de los ensayos poliméricos. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que un ensayo es una medida de unas condiciones determinadas, ya sean de una o varias propiedades de una muestra. Por otra parte, es evidente que los polímeros dependen de la composición química del mismo, que estas cadenas de polímeros se encuentran conformados por diferentes elementos, los cuales los hacen muy importante a la hora de determinar cuál es su comportamiento e identificación. Todo esto quiere decir que al momento de hablar sobre el campo de aplicación para cada uno de los productos, ya sea por un envase o una construcción, es importante saber cuáles son las propiedades mecánicas de estos materiales. El equipo más utilizado para evaluar el comportamiento, esfuerzo y deformación de los materiales es la máquina universal de ensayo, la cual nos permite saber cuáles son las propiedades de estos materiales, como por ejemplo tracción, compresión, etc. Bueno, ahora hablemos de la fabricación aditiva, que es aquella a través del cual un material es depositado capa a capa de manera controlada en el lugar donde se requiera. Todo esto mediante una técnica conocida como la impresión 3D, en la cual nos muestra como producto figuras geométricas personalizadas, dependiendo de las necesidades de cada sector. Actualmente se puede ver que esta fabricación aditiva ha cobrado mucha importancia. Por lo tanto, es necesario que se llegue como a una preparación de una norma o una estandarización. Por eso la Unión Europea ha decidido formar un proyecto en el cual se llama SASAM, en el cual crea una hoja de ruta de vida donde coloca todas las actividades para el cual se llega a la estandarización de la fabricación aditiva. Existen ya varios comités que se están reuniendo para poder desarrollar este tipo de normas y apoyar el proyecto. Una de las ventajas principales de la fabricación aditiva es que produce piezas muy complejas sin sobrecoste. Esto se debe a la gran capacidad de producir directamente las piezas por medio del diseño asistido por computadora que simplifica los procesos. Puede ser que la fabricación aditiva presente muchas ventajas y que es el proceso más viable con respecto a las otras fabricaciones convencionales. Sin embargo, en el día de hoy se puede observar que también tiene muchas limitaciones. Por lo tanto, esta se usa según el caso en particular que se necesite. Norma ASTM D638, ensayo de tracción para plásticos. Este método de prueba fue diseñado para la producción de datos de propiedades de tracción para poder controlar y especificar los materiales plásticos. Esta norma se ejecuta por medio de la aplicación de una fuerza de tracción sobre los espécimenes de muestra y midiendo las diferentes propiedades sobre el espécimen al cual se está siendo sometido un esfuerzo. Para esto se utiliza la máquina universal de ensayo, que utiliza una velocidad de 1 a 500 milímetros por minuto. Esta norma ASTM D638, al medir muchas propiedades de tracción, hablemos de las principales. Encontramos la resistencia a la tracción. Aquí busca saber cuál es la cantidad de fuerza que tiene un material plástico antes de ser deformado o antes de ser roto. También podemos encontrar el módulo de tracción. Aquí se busca saber cuánto es capaz de deformarse un material ante una reacción de tensión, antes de que éste se deforme. Podemos ver que un módulo es la medida de la rigidez de un material. También podemos encontrar la elongación, que es la longitud más larga que se mide del objeto después de ser deformado. Podemos ver que a mayor elongación, el material va a tener una mayor ductibilidad. Y por último, encontramos el coeficiente de Poisson, aquí en el cual se relacionan dos medidas. Una que es la longitud del material al ser estirado con respecto a cómo su grosor va disminuyendo a medida que se realiza esto. La mayoría de las pruebas ASTM D638 utilizan una prueba de máquina universal de sobremesa con un sistema de 5 kN o 10 kN, que es lo más común. Sin embargo, algunos plásticos reforzados o componentes aumentan su resistencia, lo que requiere que se utilicen unidades con una mayor capacidad. Con el uso de los plásticos en el punto más alto, es necesario que los fabricantes miren adecuadamente cuáles son las resistencias mecánicas de cada uno de los materiales,
También se debe tener en cuenta que estos son sometidos a una velocidad de 1 a 5 milímetros por minuto hasta que la muestra falle. Norma ACTM T412. Esta norma se encarga de determinar las propiedades de extracción de los cachos vulcanizados y elastomas termoplástico. Describe dos métodos de ensayo. El método A, el cual utiliza muestra en forma de hueso, y el método B, que utiliza muestra en forma de anillo. El método más utilizado es el A, que mide la elasticidad de los materiales cuando se le aplica tensión de tracción. Asimismo, el comportamiento de esto cuando no está sometido a ninguna fuerza. Las propiedades que mide la norma son: la resistencia de tracción es la tracción máxima que se le aplica a un material hasta su ruptura. El esfuerzo de tracción en un alargamiento dado es el esfuerzo necesario para estirar la sección transversal en un alargamiento determinado. Elongación final. La elongación final es aquella elongación en la que se produce la ruptura de la muestra. Y conjunto de tracción. El conjunto de tracción es la extensión que hay cuando la muestra se ha estirado. Máquinas que se utilizan. La mayoría de los ensayos se realizan en una máquina de prueba universal a una velocidad de 500 más o menos 50 milímetros por minuto hasta que la muestra falle. Aquí hay dos tipos de máquinas. La primera es una máquina que tiene un rango de fuerza de 5 kN a 600 kN, y la segunda, que es de una sola columna, tiene un rango de fuerza de hasta 5 kN y es esencial para aquellas muestras en donde se requiera una alta elongación. Accesorio: cámara ambiental. Dado que los materiales están destinados a un futuro en condiciones ambientales que podrían afectar las propiedades de tracción, es necesario garantizar que las condiciones de la muestra imiten a las condiciones de uso final. Por lo tanto, la norma recomienda hacer uso de una cámara ambiental. Mordazas automáticas. A medida que la muestra se tira, su espesor disminuye. Por lo tanto, la norma recomienda unas mordazas automáticas con presión constante y uniforme que permita asegurar que la muestra no se salga. Extensómetro. Aunque la norma no lo exige, se recomienda utilizar extensómetros para así tener unos resultados más precisos. Norma ACTM T882. Este método de ensayo sirve para identificar y caracterizar adecuadamente las películas de plástico y materiales delgados. Este es similar a la norma ACTM D638, sin embargo, es específicamente para aquellos materiales que tienen un grosor menor a 1 milímetro. ¿Qué mide? Mide el alargamiento, el módulo de tensión, la resistencia en el límite de elasticidad, la resistencia de tensión en la ruptura. Máquina. Debido a su baja fuerza de ruptura, las pruebas de la norma ACTM de 882 se realizan en una máquina de prueba universal de una sola columna. Accesorios. Dentro de los accesorios encontramos los puños. Debido a la naturaleza flexible y delicada de estas muestras, los agarres neumáticos proporcionan una presión de aire de entrada ajustable que permite garantizar que las muestras pueda sujetarse durante toda la prueba. Extensómetros. Los extensómetros no son requeridos por la prueba, sin embargo, se recomienda dado que da unos resultados más precisos. Norma ACTM D790. Esta norma determina las propiedades de flexión de los materiales plásticos reforzados y no reforzados, de los materiales compuestos de altos módulos y materiales aislante eléctrico. Que mide las propiedades de los materiales bajo deformación y flexión. Las propiedades que determina son: módulo tangente, también conocido como módulo de flexión, y es una medida de rigidez del material. Módulo secante es la pendiente del punto de origen y un punto predefinido de la curva de desviación de carga. Módulo de cuerda. El módulo de cuerda es la pendiente entre dos puntos predefinidos en la curva de desviación de carga. Resistencia a la flexión. Es la tensión de flexión máxima obtenida de una muestra en una prueba. Y tenemos el estrés de flexión, que es el estrés en que se rompe una muestra en una prueba.
Máquinas. Los ensayos de la norma ACTM D790 se pueden realizar en una máquina de prueba universal de piso o de mesa, como se observa en las imágenes. Además, estas cuentan con una serie de accesorios que se pueden configurar para optimizar su prueba. La norma ASTM D695. Esta norma tiene su enfoque en la resistencia a la compresión. Es un método de prueba que permite determinar la resistencia a la compresión de plásticos reforzados y no reforzados. Este método proporciona una estandarización para la obtención de datos, evaluando las propiedades clave de los polímeros, obteniendo datos sobre la resistencia a la compresión, punto de afluencia a la compresión y el módulo de un material. La muestra de ensayo son cilindros y prismas de dimensiones estandarizadas. Estas deben tener un alto grado de paralelismo entre las cargas que se cargan. Para el procedimiento, este se coloca entre placas de compresión paralelas a la superficie. Luego, la muestra se comprime a una velocidad uniforme. La carga máxima se registra junto con los datos de tensión de formación. Se analizan al menos 5 especímenes para cada muestra, y las que se rompan en algún defecto que presenten serán descartados y vuelto a hacer, a menos que tales defectos constituyan una variable del efecto a estudiar. Esta prueba se puede realizar en una máquina de prueba universal, de columna única o de columna doble, como la serie 3400 de Instron. La norma ASTM D7791. Esta tiene su enfoque en las propiedades de fatiga uniaxial de plásticos. Se utiliza para determinar el efecto del procesamiento, el estado de la superficie y la tensión sobre la resistencia a la fatiga del material plástico sometido a tensión uniaxial repetidas veces. Los resultados también se pueden utilizar como una guía para la selección de materiales plásticos para el servicio en condiciones de tensión de flexión repetida. Para este método de prueba hay dos procedimientos: el procedimiento A, que es el ensayo de fatiga a la tracción, y el procedimiento B, que es el ensayo de fatiga a la compresión, solo para plásticos rígidos. El procedimiento a seguir para este método es el siguiente. Primero, se prepara la muestra de acuerdo con la norma. Segundo, se mide y se registran las dimensiones de la muestra. La tercera, cargar la muestra en la máquina de prueba y colocar el extensómetro sobre la muestra. La cuarta, seleccionar la frecuencia y programar la máquina de prueba para una carga dinámica. La quinta, realizar la prueba a la misma temperatura y humedad cada vez, según lo prescrito por el estándar de prueba. Y la sexta, ejecutar las pruebas en desplazamiento o control de carga a los niveles deseados. La norma ASTM D3479. Bueno, esta norma tiene su enfoque en la fatiga por tensión-tensión de materiales compuestos de matriz polimérica. Este método de prueba está diseñado para producir datos de fatiga por tracción para materiales específicos. El resultado principal de la prueba es la vida-fatiga de la muestra bajo una carga específica y una condición ambiental. Para este método de prueba existen dos procedimientos con un parámetro de control diferente y una variable de fatiga de amplitud constante. El procedimiento A. El parámetro de control de la prueba se describe utilizando la tensión o carga aplicada. En este caso, la máquina se controla de modo que la muestra de prueba se someta a ciclos de carga de amplitud constante. Para el procedimiento B, el parámetro de control de la prueba puede describirse utilizando la deformación en la dirección de la carga. En este caso, la máquina se controla de modo que la muestra de prueba se someta a ciclos repetitivos de deformación. La norma ASTM D7774 describe la determinación de las propiedades dinámicas de fatiga totalmente invertida de los plásticos en flexión. Las muestras de plástico rígido o semirrígido cargan en configuraciones de flexión
ya sea de 3 puntos, que es el procedimiento A, o de 4 puntos, que es el procedimiento B. Todo esto con el fin de determinar el efecto del procesamiento, el estado de la superficie, el estrés y demás en la resistencia a la fatiga del material plástico sometido. El procedimiento para la realización de este tipo de prueba es el siguiente. Primero, se mide y registra las dimensiones de la muestra. Segundo, se coloca la muestra en el accesorio de plegado de 3 o 4 puntos. La carga debe ser aplicada directamente en el punto medio del accesorio de curva antes de comenzar la prueba. Tercero, se programa la máquina de prueba para que siga una carga dinámica. Se ajusta la frecuencia de prueba y posteriormente pues se inicia la prueba. Y cuarto, la prueba se continúa hasta que se alcance el criterio de fracaso. Y como quinto, se traza el nivel máximo de tensión frente al logaritmo de número de ciclos a fracaso y el nivel máximo de deformación frente al logaritmo del número de ciclos a la falla. Las máquinas de prueba recomendadas para la realización de este procedimiento son las siguientes: la servohidráulica Expert 1900, la electromecánica Expert 3900 y la electromecánica Expert 5900. La norma ASTM de 1894 es diseñada para medir la fricción de películas y láminas de plástico. Este método de prueba mide la fricción inicial y móvil de un material que se arrastra a través de otro. Se utiliza en máquinas de plástico, un material ampliamente utilizado en la industria del embalaje. Para la realización de esta prueba se necesitarán dos partes muy importantes, como lo son una placa deslizante y un trineo. El procedimiento a seguir es el siguiente. De primero, se corta el material que se está probando al tamaño especificado por el estándar. Segundo, se pega este material a la placa asegurándose de que no contenga ningún tipo de arrugas. De tercero, se corta y pega el material o la superficie especial al trineo. Cuarto, se pasa la cuerda unida al trineo a través de una polea conectándola a una célula de carga que está en el actuador de la máquina de prueba. De quinto, se comienza a tirar de la cuerda a la velocidad especificada. Sexto, se registra la carga y cuando la muestra comience a moverse. Séptimo, se continúa tirando del trineo y este ensayo se detiene una vez que se haya cubierto la distancia deslizante especificada. Las máquinas recomendadas para la realización de esta prueba son la doble columna Expert 2600 y la una sola columna de Expert 7600. El índice de fluidez es la capacidad de un material para desplazarse en estado plastificado o reblandecido, luego de someterse a calor y presión. Sus unidades se expresan en gramos sobre 10 minutos y se definen como la cantidad de material en gramos que fluye a través de un orificio de un dado capilar en 10 minutos, manteniéndose constantes la presión y la temperatura. Este procedimiento consiste en tomar una cantidad de plástico o polímero a una temperatura y masa determinadas, obligándolo con la ayuda de la gravedad a fluir a través de un orificio pequeño. La temperatura de formación C es la medición de la capacidad de los polímeros para conservar sus propiedades mecánicas a altas temperaturas. El ensayo se realiza incrementando lentamente la temperatura de la muestra mientras se aplica una carga en un punto. Una vez que la carga en ese punto ha penetrado 1 milímetro en el material, el ensayo ha concluido y la temperatura es registrada en ese momento. Este método permite estudiar el reblandecimiento de los termoplásticos cuando la temperatura aumenta. Ensayos de dureza. En los ensayos de dureza encontramos las normas
ISO 76191, ISO 868 y la norma ASTM D2240. Este es un método fácil de manejar que se puede llevar a cabo fácilmente con equipos portátiles. En él se mide la profundidad de penetración de un identador. El identador se somete a una carga a través de un muelle con características predeterminadas y se establece la relación que entre más grande la dureza, menor va a ser su penetración, pero mayor va a ser su fuerza. También encontramos en ella dos cargas de ensayo, las cuales alcanzan una fuerza de 10 newtons para short A y 50 newtons para short D. Existen tres formas de realizar este ensayo. En la primera encontramos la dureza de penetración de bola ISO 20391. En ella, un identador de 5 milímetros de diámetro en forma de bola se penetra con carga constante en el material de plástico a ensayar. La norma establece una selección de cargas de ensayo de manera que la profundidad de penetración está delimitada entre un rango entre 0,15 milímetros y 0,35 milímetros. En ella, la profundidad de penetración bajo carga es la magnitud con la que se determina la dureza. Dado que este tipo de ensayo se aplica a toda la superficie, es un método ideal para la medición de plásticos con o sin relleno. La siguiente forma de realizar el ensayo sería la dureza Rockwell ISO 20392 ASTM D785. En ella se mide la profundidad de penetración en una carga predeterminada. Existen diferentes identadores según las diferentes escalas de Rockwell, por lo que es parecida a la prueba anterior, pero se diferencia en que hay una precarga en la forma en la que se realiza el ensayo. También tenemos el ensayo de dureza instrumentado ISO 19278, en el cual se realiza un registro continuo de toda la curva de fuerza-profundidad. Es una extensión de la medición convencional de la dureza y se establece a una escala nano, micro y macro. Ensayos blisteris, envases abre fácil y material de envasado de plástico. La resistencia del pelado de embalajes de un objeto depende de las combinaciones de los materiales, los parámetros de la máquina de ensayos y las medidas de las unidades de termosellado y abertura. El valor más importante de determinar es la fuerza inicial, pero también depende de la homogeneidad del sellado. Ensayo de pelado peel-off en blisteres. Este dispositivo es ideal para el ensayo de uniones termoselladas de embalajes abre fácil, que consiste en tirar del material de la tapa y cierre de envases. Para la fijación de blisteres se utiliza una unidad de sujeción variable. Durante el ensayo se estira la tapa hasta el 90%. La retención de rosca tiene una abertura de máximo 2 milímetros y es adecuada para una fuerza de apriete de hasta 300 newtons. Dispositivos para el ensayo de pelado peel-off de embalajes primarios para lentes de contacto. En él se mide la resistencia de la tracción de la unión adhesiva entre la lámina y los blisteres de plástico de soldaduras de envase abre fácil. El dispositivo incluye un pisador para sujetar el envase y los lentes de contacto y para tirar del material de la tapa se utiliza unas pinzas de muelle. Ensayo de resistencia de uniones termoselladas. El ensayo consiste en realizar una tracción a las tiras de 15 milímetros de ancho con un ángulo de tracción de 90 grados. La unión tiene que tener una resistencia determinada de acuerdo al material de embalaje empleado. Normativa Committee Draft o normativa de fase de borrado draft ISO 45001. Esta norma dice que una organización es responsable de la seguridad y salud en el trabajo, SST, de sus trabajadores y de las personas que pueden verse afectadas por sus actividades, por lo que el objetivo de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo viene enfocado en el prevenir los peligros y minimizar los riesgos, por lo que se deben prevenir las lesiones y deterioro de la salud relacionadas con el trabajo desempeñado por sus trabajadores y proporcionar lugares seguros y saludables. La aplicación
La aplicación se llevará a cabo de acuerdo a la organización donde trabaja la persona. Se debe tener una revisión del concepto del trabajador. El término de identificación de peligro siempre está muy asociado al sector industrial y pues la norma ISO 45001 hablará de la identificación de riesgo y control de riesgo en lugares de peligro. También se enfoca en cambiar la mentalidad de las personas acerca de que no es solo una norma por cumplir, sino que es una norma que tiene que estar asociada al negocio. La fabricación aditiva es una herramienta importante en la implementación del fortalecimiento y la creación de valor agregado de alta calidad en los puestos de trabajo. Utilizada correctamente, esta propuesta agiliza la logística de la empresa de tal forma que puede tener una pieza terminada en vez de varias partes que dificultaría el inventario que más tarde se convertirían en costos extras para la empresa. Por lo que en el futuro se ve como una de las modelos productivos más útiles. También el campo de aplicación es variado y también encontramos que sobre la internet ya existe un amplio mercado de intercambio de prototipado de este tipo de máquina. Y pues en el futuro se prevé que muchos más ingenieros se adapten a esta forma de trabajo y se va a focalizar en las herramientas terminadas que en la fabricación por parte que anteriormente se venían utilizando. Muchas gracias por su atención.